Muy buenos días, bienvenidos a El Mercurio Inversiones, este espacio por EMOL TV, donde hacemos un repaso pequeño de una cuota que usted puede ver en El Mercurio Inversiones, suscribiéndose en esta comunidad exclusiva en www.mercurio.com/inversiones, y además puede hacerlo con un mes promocional si esta es la primera vez que se suscribe. En el día de hoy, que es además el primer episodio que tenemos de 2024, nos vamos de hecho a enfocar en la temporada de dividendos de este año con un punto de inflexión que tendrá este ejercicio. La época dorada de los grandes dividendos en bolsa ya tiene sus días contados. Vamos para eso a mirar lo que está sucediendo, por ejemplo, en el siguiente gráfico, como podrá apreciar, en los últimos 3 años. Esta parte de la explicación de por qué esta temporada se acaba. Las empresas del IPSA repartieron ganancias excepcionales ante 4 grandes factores. El estallido social, que llevó a varias firmas a distribuir ganancias en lugar de invertir. Los retiros de fondos de pensiones y las ayudas fiscales, que derivaron en un alto nivel de consumo. La pandemia, que disparó las tarifas navieras. Y, por supuesto, el boom del litio. Hoy, nada de eso sigue en pie. Y la caída de las utilidades observada en 2023 daría paso a un inevitable ajuste en una forma de medir que es bastante seguida por el mercado para observar los dividendos, el denominado dividend yield. El dividend yield, o retorno por dividendo, refleja el dividendo que se distribuye respecto al valor de la acción. Y este año, el conjunto de compañías del IPSA entregaría un retorno por dividendo de 4,48%. Escuchó bien, 4,48%, esto según las proyecciones compiladas por Bloomberg. Esto está lejos del 7,8% de 2023 o del 8,77% de 2022. Los dividendos de SQM, si uno lo quisiera poner como ejemplo, cayeron 40% durante este ejercicio. Ahora, las nuevas proyecciones tienen sentido. Tomen las ganancias, por ejemplo, de Vapores, que en 2022 llegaron a los 5.563 millones de dólares y habrían bajado a 974 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Renta 4. Pero la naviera, que el año pasado habría repartido dividendos por 1.669 millones de dólares, aún tiene ganancias por repartir rezagadas durante 2024. De hecho, ese es el motivo por el cual, en parte, Quinienco podría estar entre aquel grupo de acciones que destacaría por sus retornos en la bolsa durante este ejercicio. Luego destacan CMPC con un retorno del 14,2% y Ripley con un 11,4%. Ahora bien, en esos casos uno tiene que poner un asterisco porque el rendimiento se explicaría por el descuento de sus acciones. El valor bursátil de CMPC, por ejemplo, equivale a poco más de la mitad de su valor contable. Y en el caso de Ripley, a poco más de 1/3 de su valor contable. Ahora, para algunas compañías, este año también tendrá grandes contrastes en sus dividendos. Y acá lo invitamos a mirar en el siguiente gráfico, un cuadro donde vamos a mostrar los montos proyectados por acción, pero medidos en dólares. CAP, por ejemplo, anotaría el mayor salto en montos por acción, pasando de entregar 35 centavos de dólar en 2023 a $1,07 por papel en 2024. Luego destacaría CCU, que duplicaría su entrega por acción, y en el caso de Entel casi la triplicaría. Por el contrario, SQM bajaría desde los $5,08 por papel en 2023 hasta los $2,61 en 2024. Mire, conozca el detalle de las proyecciones de dividendos por empresa en un reporte exclusivo al que puede acceder, de hecho ahora mismo, ahora ya, en el Mercurio Inversiones. Recuerde www.mercurio.com/inversiones y se hace además suscriptor de esta comunidad exclusiva. Mire, no solamente es este reporte que usted puede conocer. En las siguientes horas, además, entramos en la fase final del ranking de las mejores gestoras de fondos mutuos
que precisamente prepara el Mercurio Inversiones. Son las mejores gestoras del 2023 y esa lista que se ha ido conociendo durante todos estos días y continuará en los días siguientes es crucial para sus decisiones de inversión en 2024. Antes de continuar, vamos a naturalmente comentar la noticia de la mañana que corresponde al IPC de diciembre, que tuvo un descenso de 0,5% mensual, y eso hace que en el año haya llegado a 3,9% la inflación. Eso es menor de lo que el propio Banco Central esperaba en su último IPOM para todo el año, que era 4,5%. Eso generará además una conversación durante el día respecto de cómo va a ser la trayectoria del dólar, y luego a fin de mes el Banco Central tendrá que tomar una decisión sobre un eventual nuevo recorte de su tasa de política monetaria. También vamos a ver ahora los nuevos indicadores. Los futuros del S&P 500 se están moviendo en menos 0,23%, mientras que los futuros del cobre están ahora cotizándose en $3.80 la libra. Eso es una caída de casi 0,20 respecto del último cierre. Sin más, lo invitamos ahora a que continúe con nosotros en la entrevista semanal de Felipe Aldunate en Ventas del Mercado, y ahora hablará con Francisca Pérez, economista principal del BCI. Hemos tenido un volátil inicio de año, pese a que se esperaba que 2024 tuviese un tranquilo avance para la gran mayoría de los activos financieros. Los primeros días de este calendario ha sido bastante turbulento. ¿Por qué? Es lo que conversaremos con Francisca Pérez, quien es economista principal de BCI Estudios. Francisca, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Francisca, ¿qué es lo que ha pasado esta primera semana del año que hemos visto tanta volatilidad en el precio de los activos? Bueno, los datos que han salido últimamente no han sido tan buenos como se estaba esperando. Justamente salieron los datos de payrolls, que son los datos de creación de empleo en Estados Unidos. Salieron mucho más fuertes de lo esperado, salieron una creación más alta y fueron mal tomados por el mercado, porque si el mercado de creación de empleo, el mercado de trabajo en Estados Unidos está creando mucho empleo, eso significa que todavía la economía no se está enfriando como la Reserva Federal está esperando. Entonces quizás la Reserva Federal no va a bajar las tasas tan prontamente como el mercado espera. Eso es muy difícil para entender a la gente, que un buen dato de empleo significa un mal dato para el mercado financiero. ¿Puede explicar brevemente eso? Claro, lo que pasa es que al final del día, si el dato de empleo es bueno, significa que la economía está creciendo más allá de lo que se espera y que la inflación no va a bajar como la Reserva Federal espera que baje, porque hagamos un recuento un poquito hacia atrás. Recordemos que el mundo viene de inflaciones muy altas. Entonces, lo que están haciendo los bancos centrales es tratar de bajar la inflación y están con tasas de interés muy altas. Entonces, lo que están esperando ahora en los mercados es cuándo van a empezar los recortes de tasas de interés. Por tanto, este dato significa que no va a ser un descenso tan rápido en las tasas de interés en Estados Unidos. Claro, entonces como no van a ser tan rápido, porque todavía la economía no se enfría como se está esperando que se enfríe, los mercados reaccionan negativamente a un dato positivo. Y el mercado está bien jugado por un descenso rápido de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Claro, el mercado está esperando de que a fin de año hayan cerca de 150 puntos base de descenso de tasa. La tasa tiene un rango en Estados Unidos, el techo está en 5,5 y está esperando que llegue a 4. Esa es una es tasa. El descenso que se está anticipando. Claro, nosotros creemos que igual es muy fuerte, que quizás el descenso puede ser que llegue a 4,5. La Fed en diciembre dijo que iban a bajar la tasa, pero a 4,75, dándole como un piso quizás al mercado. El mercado no se ha ajustado y quizás estos datos le dan más razón a la Fed que al mercado en cuanto a cómo la economía va a ir evolucionando hacia adelante, y por eso el mercado está reaccionando de esta forma, porque al final del día la Fed está teniendo razón en lo último y el mercado se está ajustando a los datos de la Fed. De hecho, muchos esperaban que el primer descenso de la Fed fuese en marzo o en abril de este año. ¿Eso ya se está descartado con los últimos datos? Se ha ido descartando, se ha ido corriendo. Igual se espera que sea durante la primera mitad del año, pero más hacia el segundo trimestre, quizás durante junio, ya hacia finales del segundo trimestre, nosotros creemos que ahí donde va a ser el primer recorte. Van a ser recortes lentos de 25 puntos para ir tanteando también cómo va reaccionando el mercado. ¿Cómo se puede reflejar esto en las tasas en Chile, por ejemplo? ¿Vamos a replicar la dinámica de la Reserva Federal? ¿Vamos también quizás a desacelerar nuestro propio proceso de reducción de tasas?
Bueno, las tasas locales de los mercados locales también se han visto afectadas y también aumentaron durante la semana, ¿ya? Igual era algo que nosotros estábamos esperando. En diciembre nosotros tenemos un reporte de renta fija, estábamos esperando de que las tasas aumentaran y aumentaron en ese sentido. Así que nosotros ya nos estamos viendo como oportunidades en bonos, especialmente en peso. Así que estamos felices con nuestro call que hicimos. Y eso sí, hacia adelante, sí esperamos que ya quizás hacia fines de año las tasas en Chile comiencen a disminuir porque justamente el Banco Central va a ir disminuyendo la tasa. Nosotros tenemos una tasa mucho más alta que Estados Unidos, entonces nuestro ritmo de baja de tasa es más rápido que Estados Unidos. Y nosotros ya estamos embarcados en el descenso. En el descenso, ¿cierto? Nosotros vamos a un ritmo más rápido y quizás a fin de año vamos a ir a un ritmo más lento. Y nuestro ciclo, como empezó antes, también va a terminar antes que el de Estados Unidos. Eso hay que tenerlo claro también. Así que las tasas en Chile deberían ir disminuyendo quizás más fuertes hacia mitad de año, hacia adelante, y van a haber estos contagios que se llaman, ¿cierto? De vez en cuando, porque claramente somos una economía globalizada, estamos muy abiertos y tenemos estos contagios de vez en cuando, especialmente en el corto plazo. Y la dinámica es interna, porque seguramente no son solamente los aspectos globales los que afectan la evolución de las tasas en Chile. ¿Hay algún aspecto fundamental que sea relevante para ver de qué manera van a bajar las tasas en el país? Bueno, claro, es súper importante tener en cuenta, por ejemplo, cómo va evolucionando la inflación, ¿ya? Por supuesto. Nosotros tenemos nuestra proyección de inflación hacia fines de año que es un 2,8, el mercado la tiene un poco más abajo, la tiene en 2,4, ¿ya? Entonces, esa principal diferencia es el tema de las tarifas eléctricas, ¿ya? Como ustedes bien saben, las tarifas eléctricas están congeladas y todavía no hay un decreto de cómo se van a ir descongelando o cómo va a ir evolucionando el tema de las tarifas eléctricas. O sea, esa regulación específica podría ser determinante para una inflación y un rebote en el mercado financiero. Claro, eso es bien importante. Nosotros tenemos analizado de que si se regulariza eso durante este año, es justamente la diferencia entre ese 2,4 y el 2,8 que tenemos, ese 0,4 es aumento. Ahora, ahí es tema claramente de políticas públicas, de si se hace durante el año, lentamente. Si tú lo ves, igual ese 0,4 no es tanto en términos de precio. ¿Pero qué pasa con la política fiscal, por ejemplo? Claro, y el otro punto es el tema de la política fiscal, que justamente durante estos días salió el tema del plan de financiamiento 2024. Ya tuvimos el dato de financiamiento, ¿cierto? Con la ley de presupuesto 2024, que se aprobó un financiamiento de 16.500 millones de dólares, donde 3,8 son amortizaciones de pagos anteriores y 12,7 es un endeudamiento neto. Es deuda nueva, digamos. Es deuda nueva. Cuando, si uno lo compara con el 2023, era un 8,2. O sea, estamos hablando de 4,5 mil millones extras. Es casi un 50% más que lo que fue el año pasado. Y eso significa que va a tener una presión al alza en las tasas de interés locales con ese movimiento. Podría haber una presión al alza, ¿ya? Y si uno lo suma con la presión a la baja del Banco Central, hay que ir viendo también, el Banco Central presiona a la baja las tasas más cortas, y hay que ir viendo cuál va a ser el plan de financiamiento del fisco, en qué tasas va a emitir después, que eso lo vamos a saber como en marzo, y ahí vamos a ir viendo cómo se van a ir compensando, ¿ya? A la baja al Banco Central, al alza por el fisco, y quizás se terminen compensando, o quizás algunas más de largo plazo aumentan, las de corto plazo terminen bajando. Eso lo vamos a ir sabiendo con más certeza, marzo, abril, pero hay que tener ahí ojo con el reportfolio de la cartera hacia adelante, ¿ya? ¿Qué están recomendando para sus clientes? Por ejemplo, ¿qué pasa con las acciones? Las acciones vienen acabamos de cerrar un tercer año con ganancias. ¿Creen que hay espacio para nuevas ganancias en el mercado local de acciones? Bueno, este año va a ser, en general, el crecimiento va a ser mucho mejor que el próximo año, o sea, que el año pasado. El año anterior. El 2023 lo cerramos en torno a un 0, ¿ya? Y también el consumo el año pasado cayó fuertemente, ¿ya? Y lo vimos también en el retail. Para este año estamos esperando de que el retail tenga desde un segundo trimestre, con certeza, tercer trimestre en adelante ya más positivo, que el consumo de las personas se recupere ya más fuerte, entonces eso puede tener podría tener un buen impacto para las acciones locales. ¿Ya? Pero igual hay que tener en consideración
que el diferencial de riesgo entre renta fija y renta variable va a seguir siendo bajo. Entonces, ahí como inversionista, al final del día, si el diferencial de riesgo es bajo, tú igual siempre vas a preferir renta fija. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Francisca, y seguimos con el Mercurio Inversiones por Emol TV. El que terminó fue un buen año para las acciones chilenas. El índice IPSA, el que resume el desempeño de las 29 acciones más transadas del país, subió un casi 18% en el año. Mejor le fue al ICPA Small, el índice general que lleva el desempeño de otras 30 empresas de menor capitalización. Este indicador trepó en 26,54% en 2023. Es en este positivo escenario en que vimos jugar y competir a los 20 gestores de portafolio, 20 estrategas que seleccionaron activamente acciones para crear los fondos de inversión de acciones locales. En Chile hay 20 de estos fondos públicos que invierten cerca de 1.800 millones de dólares de manera activa en papeles de empresas locales y que tuvieron muy distintos resultados en su estrategia durante el año pasado. Y esta es la recomendación para revisar el Mercurio de Inversiones de esta semana, un ranking que analiza y compara el desempeño de cada uno de estos 20 fondos de inversión que están especializados en la bolsa local. Si bien muchos patrimonios se han alejado de las acciones chilenas en el último tiempo, hay que reconocer que este tipo de activos pasa por un buen momento. 2023 fue el tercer año consecutivo de ganancias para las acciones chilenas, conformando su mejor racha en 16 años. En general, los fondos de inversión de acciones chilenas se dividen en aquellos que solo invierten en acciones más pequeñas, llamados small caps, y aquellos que invierten tanto en acciones grandes como pequeñas, los fondos mixtos. Algunos de estos vehículos son los que utilizan, por ejemplo, las AFP para invertir en acciones que, al ser de muy bajita capitalización, no pueden invertir de manera directa. En 2023, los mejores resultados estuvieron vinculados a los fondos que invierten de manera mixta. El mejor fondo de este año fue justamente uno de este tipo. Se trata del Tactical Chilean Equities de Falcon. Conocido por Ambrosio Montt y con un patrimonio de unos 180 millones de dólares, este fondo logró un retorno de 24,15% en 2023. El mejor fondo de inversión de acciones más pequeñas fue el fondo Small Caps de Chile de Toesca, con un patrimonio de 84 millones y conducido por el estratega Rodrigo Rojas. Este fondo rentó casi 19% en el año. No todos los fondos celebraron. Banchile, por ejemplo, tiene un fondo Small Caps que solo rentó 7,85% durante 2023, muy por debajo del resto del mercado. El fondo Convicción Chile de Zurich solo logró 6,25% en el año. Fueron ambos los retornos más débiles que vimos en 2023. Revise en detalle este reporte y verifique cómo le fue a su empresa de inversiones. Los invitamos a que se suscriba a nuestra plataforma online y tendrá datos de mercado y análisis de inversiones diariamente. Pruébenos por un valor promocional para el primer mes y suscríbase. Y con esto cerramos este primer programa del Mercurio Inversiones 2024 y como siempre nos vemos en el próximo capítulo, siempre aquí en Emol TV.